El punto es que nos subimos al camión ese día, güey. Y traíamos las guitarras. Entonces, al Topo se le ocurrió la brillante idea, como nos vio con guitarras, Sí. dijo, no, pues hay que cantar. Qué oso. ¿Qué tal, amigos? Espero estén bien. Bienvenidos a este podcast Stalkers o Stalkers, como lo quieran llamar. Espero hayan tenido una buena semana. Aquí estoy con el George de nuevo. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bienvenidos a todos al capítulo 2 de este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, güey. Aquí. ¿Cómo te ha ido? Bien, fíjate que hemos estado recibiendo algunos mensajes, amistades a las que les pasamos el podcast, Ah, sí. unos cuantos. Está cool porque el podcast pasado mencionamos sobre lo que es empezar a tocar algún instrumento. Y me di cuenta que muchos que han empezado a tocar guitarra tienen el mismo problema que nosotros tuvimos, de que estos acordes infernales, el si y el fa. Sí, ajá. A mí también me estuvieron diciendo de que, a mí también me pasó eso. Y es que sí, fa, son el diablo Sí, güey. de la música. Malditos, güey. Pero nosotros pasamos por eso, güey, y lo superamos, güey. Inclusive, por ahí, olvidamos mencionar que el podcast está disponible en Spotify y YouTube. En el canal de YouTube recibimos un comentario bastante peculiar de un usuario que tiene de nombre El Príncipe Anfibio. Ah, sí. Él nos hace una pregunta más bien, que si cómo se nos ocurrió el nombre de la banda. Dice que suena súper cool. ¿Qué onda? ¿Me ayudas a contestar? Ese nombre, pues, lo tuvimos mucho después de haber empezado la banda, güey. No fue de que empezamos la banda y ya tenemos el nombre. Sí, al principio no teníamos nombre. No tenemos nombre, güey. O sea, ya habíamos tocado en los benditos 15 años de Karina, güey. Simón. Pero este nombre, güey, nos lo puso un cabrón. Que él era miembro en ese entonces de otra banda, güey. Sí, ajá. ¿Te acuerdas del nombre, güey? Sí, ellos eran Intérprete Desconocido. Eran una banda que también, pues nosotros convivimos mucho con esa banda. En una reunión que tuvimos, un ensayo que tuvimos de ellos y de nosotros, nos dijeron de que no, que ustedes son los Stalkers. Sí. Y decían que los acosábamos, pues, de pura cura. Y pues nos gustó y se nos quedó. Y con ese nos estuvimos presentando. La bajista de esa banda Ajá. era amiga del Pichardo. Entonces, como que hubo un cruce ahí de comentarios de que yo tengo una banda. Y el Pichardo nos consiguió juntarnos una vez y ensayar juntos. Uh-huh. Simón. Y una vez en un ensayo, el Javi se acercó a nosotros y nos dijo de que, güey, ¿tienen un nombre ya? Porque pues van a tocar en la ETI, güey. ¿Te acuerdas que Sí. el podcast pasado comentamos de esa tocada? Nosotros no tenemos ni idea, güey, de cómo llamarnos. Y estábamos inventando nombres bien zarros, güey, que la neta ni me acuerdo, pero yo sé que eran zarros porque no nos quedó ninguno. No nos gustaba ninguno, no nos terminaba de gustar. Sí, entonces este güey pues ya hizo el comentario de que es que ustedes nos acosan machín, pero en el buen sentido, pues. Y también que éramos demasiado, no sé qué palabra usar, güey, efusivos. O sea, que éramos como muy cariñosos. Yo me acuerdo que eso fue lo que dijo el Javi, güey. Muy cariñosos. Con él de que siempre lo estábamos de que como abrazando, cosas así. La neta no me acuerdo haber abrazado a ese vato, güey. No, pues yo tampoco, güey. Yo creo que se refería a nosotros de que siempre que llegábamos de que, güey, ¿cómo estás? Y nos abrazábamos. Ah, ok, y por eso nos quedó ese nombre, güey, sí. Sí, entre nosotros, ajá. Sí. Ajá, Nada, entre nosotros sí, güey. Sí nos abrazábamos demasiado, quizá. Pero bueno, esa es la respuesta para aquí el suscriptor Príncipe Anfibio. Saludos, gracias. Saludos. Y te estaba pensando, güey, con esta retroalimentación que hemos estado recibiendo, tú le has pasado el podcast a amigos tuyos y yo le he pasado el podcast a amigos míos. Muchos amigos que lo han escuchado son amigos en común, pero también hay amigos tuyos que no me conocen a mí y amigos míos que no te conocen a ti, ¿verdad? Simón. Entonces estaba pensando en contar una historia, güey, que nos pasó antes de formar la banda, como para explicar el tipo de relación que hay. Edver, Jorge, Ajá. no sé tú si tengas alguna objeción. ¿Cómo fue el inicio de nuestra amistad, güey?
Así es. Esto se remonta al 2010. Soy fan de ese año. Me acuerdo que cuando empezamos, cuando estábamos el Pichardo, tú y yo, hubo un día que tuvimos que ir a la escuela, un sábado. Y en ese entonces nosotros llevábamos las guitarras a la escuela. Un clásico. Porque al final del día nos íbamos a mi casa y ahí practicábamos. ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí, a huevo, güey. O sea, ¿te acuerdas de andar cargando la guitarra? Nos llevamos la guitarra en el camión, acá, en la guitarra acústica. Nos la llevamos en el camión, el Pichardo, tú y yo. Andábamos batallando con la guitarra. Entonces, yo me acuerdo que ese día se nos unió un compa de nosotros que se llama... Bueno, ya sabes para dónde voy. Sí, ya sé. Ese día se nos unió un amigo que le dicen Topo. Sí, así es. El buen Topo. Íbamos a agarrar el camión, íbamos a mi casa y ahí íbamos los 4, ¿no? Sí. Pichardo, tú y yo, con guitarras, los 3 y el Topo. Entonces, yo no le puse Topo al Topo, ¿no? Cuando yo lo conocí, él ya era el Topo. Él iba en mi salón junto con el Pichardo. Así es. El punto es que nos subimos al camión ese día, güey. Y traíamos las guitarras. El Topo era bien conocido porque era muy desmadroso. Entonces, al Topo se le ocurrió la brillante idea, como nos vio con guitarras, sí, dijo, no, pues hay que cantar. Hay gente aquí en el camión. Hay que empezar a tocar. Y yo, no, Topo, estás loco. Y el Pichardo, no, están tontos. Está tonto el Topo. Y el Topo de que, no, Simón. Y tú le seguiste la cura. Sí, güey, no sé por qué hice eso, güey. Qué perro oso, güey. Y nos sentamos hasta atrás, güey. O sea, sí, no nos subimos con la intención de tocar en un camión, güey. O sea, nunca se me hubiera ocurrido, güey. Ya estábamos sentados. El Topo se le reventó la tacha ahí sentado y empezó a decir de que no, ¿saben qué? Hay que tocar aquí, Panda. Hay que tocar. Cita en el quirófano. Sobres, George. Sobres, saca la guitarra. Y tú la sacaste, la saqué, güey. No mames, güey. No mames. Tú la sacaste, güey. O sea... Y la neta a mí me sorprendió que la sacaste, pues. Entonces tú la sacaste y el Pichardo la sacó. No. Y empezaron de que a tocar. Y de que, arre George, saca la guitarra. Me empezaron a decir de que saca la guitarra, güey, tú también, no manches. Y tú estabas todo penado, güey, o sea... No, la neta que fueron los peores minutos de mi vida. Sí, güey. La neta. Sí, o sea, los 15 años valen, güey, a comparación. Y la neta creo que al final sí la saqué. Y empecé a rasguear ahí. Sí. Pero no, o sea, el Topo estaba cantando. Empezó a cantar. No me acuerdo exactamente qué canción empezamos a tocar. Según. Ajá. Te voy a decir cuáles fueron, güey. Porque yo sí me acuerdo. O sea, ya me estoy acordando machín. Ajá. Sí es cierto. El Topo se dijo de que hay que tocar cita en el quirófano, güey. Para esto el pinche camión, güey, iba vacío, güey. Había como unos 2 vatos, güey. Y nosotros estábamos hasta atrás, güey, como... acostumbran a subirse los morros de secundaria, güey, hasta atrás. Y entonces, es cierto, güey, sacamos las guitarras y todo eso. Y una de las que tocamos fue Cita en el quirófano de Panda, güey. Sí, man. Otra, güey, también, la de Narcisista por Excelencia, también de Panda, güey. Pero este vato, güey, el Topo, estaba gritando, güey. O sea, mal pedo, o sea que... Te digo, es que ese día se metió algo el vato, la neta. Estábamos en secundaria, sí, pero ese vato yo creo que no iba bien. Estaba bien extasiado, güey. Y se iba subiendo gente, güey, nosotros haciendo el pinche ridículo, güey. Yo no sé por qué, güey. Yo no sé por qué le seguí la cura a ese vato, neta, yo te echo la culpa a ti, güey, porque tú fuiste el primero en sacar la guitarra. Y tú con el Topo me estaban dice y dice de que sácala, güey, ándale, no seas así. Ya sé. Y no, y eso no fue lo peor, güey. Perdón, eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando el camión estaba lleno y se subieron subieron otros vatos, güey, con guitarra a cantar. Esos vatos sí iban a eso, a cantar. No. Entonces de que nosotros traíamos nuestro escándalo y esos vatos se subieron y nosotros nos callamos, pues. Y esos vatos empezaron a cantar pues sus corridos, o no recuerdo la verdad qué música tocaron, sí, pero seguro era ese tipo de música. Eran 2 vatos con guitarras que cantaban. Y lo que más me dio vergüenza, en el momento en el que un señor que estaba sentado en el camión voltea con nosotros y nos dice, aprendan. No mames, güey. Nos dice, aprendan. Y yo de que, no manches. Y eso, güey, nos dio un putazo, güey. O sea, todos los 4. O sea, bueno, tú estabas callado, güey. Todo el pinche camino fuiste callado y tapándote la cara como yo me quería morir.
No sé por qué no te bajaste, güey, la neta. Ahorita que No. lo pienso. Ni yo, Si pudiera regresar al pasado, me bajara. Sí, güey, hasta yo me bajo, güey. No, ¿sabes qué? Fue lo más cagado. O sea, se te olvidó Ajá. decir algo, güey. Cuando se subieron estos vatos a tocar, güey, yo hice la pendejada, güey. Lo admito, güey. La pendejada de ponerme a un lado de ellos, güey. Y empezar a tocar puras mamadas, güey. No, no. Yo qué hice vergüenza. eso, güey. Yo hice eso. No mames, ¿cómo me arrepiento, güey? O sea, es de esas veces de que te vas a acostar a dormir, güey, y te pones a pensar un chingo de cosas cosas donde la cagaste, güey. Yo creo que ese fue el oso más grande que he hecho en mi vida, güey. De que los vatos estaban tocando corridos, güey. Yo ni sé tocar corridos, güey. Ujú. Y me puse nomás ahí a rasgar la guitarra, güey. Estaba tocando cuerdas muertas, pues. Sí, Y el güey. topo estaba ja, 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 ja. Y tú y el pichardo tapándose la cara, güey. Y Sí, ya cuando güey. estos vatos ya empezaban a pedir dinero, güey, yo me senté y el señor volteó y nos dijo eso, güey. Sí, Entonces aprendan. nos Ajá. quedamos callados, güey, guardamos las guitarras, fue como un Sí, bajón sí. moral todo eso que hicimos, güey. Bien merecido, Bien Sí. merecido. O sea, el señor no nos iba a aplaudir, güey, ni nadie de No, ahí. nadie, güey, todos iban callados, güey, cuando estábamos haciendo el desmadre, o sea, ponte a pensar ahorita, güey, tú te subes a un camión, güey, y ves a 4 pendejos al fondo del camión, güey. Ajá. Con uniforme de secundaria y la madre tocando puras mamadas. Y más bien cagándose de risa, güey, porque no estábamos tocando. Nomás estábamos haciendo un pinche oso, güey. Yo como usuario del camión, yo soy usuario del camión, cada vez, esa onda me dejó secuelas. Ahora cada vez que veo unos vatos que se suben a cantar al camión, me acuerdo de ese día. Y la neta me quiero volver a morir. Sí, güey. Pues nada, güey, gracias, güey. Estuvo brutal, güey. Lo siento. Lo siento a ti, güey. Lo siento al pichardo. No me disculpo con el topo, güey, porque Ajá. el topo fue el que empezó todo este pedo, güey. Y yo de pendejo le seguí la cura, Sí. güey. Es que tú eras algo diferente, güey. Ahora eres más tranquilo, pero en la verdad, en el fondo no eres tan tranquilo, güey. Pero bueno. Sí, Esa es la historia. Seguía mucho la cura, güey. No sé por qué. Pero ya maduré un poco. Eso creo. Pero no lo suficiente. Y pues nada, esa es la historia que quería introducir en este capítulo número 2. Sí, se nos olvidó, güey. Contar eso la vez pasada, pero bueno. Pero bueno, güey. En otras noticias, ya vi que me andas poniendo el cuerno. No, güey, no fue mi culpa, güey. Todo se dio. Cuéntanos, ¿qué andabas haciendo la semana pasada? Pues me invitaron a un podcast, güey. Ujú. Pero, o sea, solo de invitado, no a participar en él constantemente como estoy contigo, güey. Así que solo fue un resbalón, güey. Fue solo una vez. Sí, algo de solo una vez. Ok. Sí, güey, es un podcast de un compa, de Oscar. Ujú. Así como se escucha, Oscar, con K y acento en la A. Ajá. Y otro güey que se llama Danilo. A ese morro no lo conocía, pero pues lo conocí la semana pasada. Me invitaron a su podcast, güey. Por si quieren pasar a escuchar su podcast. ¿Cómo se llama? El podcast que ya existe, güey. O no, entre paréntesis. Y está cool, güey, porque esos vatos ya tienen rato haciendo podcast y me invitaron para hablar un poco de medicina, güey. Así preguntas random de que sobre lo que ellos creen que es el egocentrismo en medicina, güey. Ajá. ¿Por qué todos los morros o estudiantes de la facultad de medicina llevan la bata a todos lados, güey? Ajá. Y sí es cierto, güey. Muchos la llevan a todas partes. No, sí. Eso no se puede negar. Sí, también algunas experiencias del internado, güey. La residencia. Ah, que por cierto, güey, ya salieron los resultados del ENARM. de este Felicidades año. a los que quedaron. Felicidades a todos los que quedaron, chicos. Es un gran logro, güey, la neta. Sí, cómo no. Es el examen que todos quieren pasar, güey, de medicina. O sea, yo creo que no te define como tal. Porque, pues, dependes de muchos factores, pues. Ajá. Los que pasaron, felicidades, güey. Los que no, otro año puede ser. Así que hay que ser constantes, hay que ser perseverantes. El que persevera alcanza. Recuerden eso. Así es. Y este podcast está chilo, güey. Me gustó mucho. La neta hice un oso, güey. O sea, mi vida es de hacer osos, güey. Ahora que me doy cuenta, güey. Qué milagro, Yo no conocía a Danilo, güey. Y cuando llegamos así a su casa para grabar todo este rollo del podcast, estábamos hablando como para romper el hielo. Sí. Entonces, de la nada, güey, de que este morro dijo, ya estamos grabando, güey. Entonces yo me quedé sentado esperando que hicieran una introducción y yo volteé al piso, güey. Ajá. Entonces,
ellos tienen una cura de que bienvenidos al podcast que ya existe o no. Y Oscar dice o no. Entonces yo tuve que haber dicho o no y yo me quedé callado, güey. Entonces yo nomás volteé con Danilo y me estaba acomodando la palabra con la mano. Ajá. Y yo dije o no. Entonces, después de eso como que me quedé patinando y me puse bien nervioso, güey. Me sentí caliente, güey. Sentí que mi cara se puso roja. Yo tengo ese pedo, güey. Cuando me da mucha pena algo que estoy así en público me pongo rojo, güey. Rojo tomate. Y es que es más difícil, ¿no? Porque ese podcast tiene formato de video también. O sea, sí, porque nos estaban grabando, güey. Ajá, nosotros estamos en puro audio, pero ellos también hacen video. Sí, hacen video. Entonces, no es como de que... Yo creo que es la primera vez que mi cara va a salir en YouTube. Ajá. Ah, pues esta vez, güey, cuando no dije o no, hubo como un silencio muy largo ahí en lo que yo reaccioné. Entonces ya siguieron hablando, güey. Ajá. Y yo me puse rojo, güey, otro pedo, güey. Yo creo que... No he visto el video, pero yo sé que me voy a ver rojo, güey, y me va a dar un chingo de pena. Entonces... Danilo como que me da la palabra, pues si quieres tú date la introducción, güey. Uh-huh. Entonces empiezo a hablar de que yo soy Edver Requejo, soy pasante de la carrera de medicina, güey. Pero yo sé que muchas palabras las tartamudeé, güey. Sí, sí. Entonces, no sé, creo que solo voy a compartir el podcast cuando salga, güey. Pero no lo voy a ver. O si no voy a adelantar. Nah, yo sí no me lo voy a perder eso. No, güey, yo sí, me lo quiero perder a huevo. Yo creo que lo voy a adelantar unos minutos porque ya después me siento muy a gusto, güey. O sea, como que la conversación sí fluye, güey. Y estuvo cool, güey. Pues, qué cool. A ver cuándo me invitan a mí. No sé qué les puedo hablar yo, pero estaría bien. Sí, güey, porque los ingenieros también son bien egocéntricos, güey. Yo creo que pueden hablar un poco de eso. Pues, Simón, si ese va a ser el tema de ese día, me jalo. También nosotros vamos a invitar a Oscar aquí al podcast, güey. A lo mejor a Danilo también. Sí. ¿Por qué no? Ajá. Son unos grandes sujetos, güey. Ahí para que estén escuchando su podcast, güey. Está cool. Aunque nosotros cuando tengamos la tecnología como para conectar 3 micrófonos a la vez. Porque ahorita... Ah, sí. los recursos de Stalkers en tecnología están medio en rojo, ¿no? Sí, pues estamos empezando, güey. Apenas fue el segundo capítulo y... Tenemos que prepararnos más, porque sí tenemos pensado invitar más raza, güey. Pero bueno, güey, ahorita que cuentas que estuvieron hablando de medicina en el otro podcast, estaba pensando en toda esa fama que se agarran contra los doctores, de que son muy egocéntricos y que tienen el orgullo muy arriba, pero también a veces es la gente, ¿no? Sí, güey, sí, a veces la gente sí se pone muy mamoncita, güey. Sí nos ha tocado de que, bueno, más en urgencias, güey, de que llega gente y te dice la frase típica, que yo creo que a muchos les han dicho. A mí no me la han dicho, pero sí escuché que a un compa le dijeron de que por mí tragas. Ajá. Entonces, ni al caso, pues. Sí, bueno, en el hospital donde yo hice el internado, yo no tenía beca, güey. Entonces, todo el tiempo que estuve ahí, yo no recibí ningún apoyo, güey, ni nada de eso. Y pues las becas que daban... De todas maneras, no creas que era la gran cosa, güey. Si acaso te servía para, no sé, el transporte para los camiones. Simón, más que nada para eso, pues. Sí. Entonces, pues la gente cree que nosotros, pues, no siempre vamos a andar al 100 o algo así. Yo sé que en esos momentos a veces la gente se llega a desesperar de que no se les puede resolver como tal. Por ejemplo, no puede llegar alguien, güey, y nosotros por tronar los dedos se le va a quitar el dolor, güey. Es todo un proceso. Inclusive tú me has contado de que hay gente que tiene enfermedades de hace mucho tiempo que llegan a urgencias o al hospital y que quieren salir aliviadas, ¿no? Sí, pues es que más que nada las enfermedades crónicas, de que la gente tiene años, güey, cuidándose, de que 10, 20 años, 30 años con enfermedades como diabetes, hipertensión, y hay enfermedades como complicaciones de esas enfermedades. Entonces, la gente casi llega al hospital por esas mismas complicaciones. O sea, la gente no se interna en un hospital por diabetes, güey. Se interna por una complicación de la diabetes, ya sea pie diabético, güey, no sé, cetoacidosis. Y entonces quieren que nosotros
muchos sí lo hacemos, pues, o sí lo hacen, de que le ponen machín ganas y tratan de sacar al paciente, pero no le vas a resolver a un paciente, güey, un problema que tiene 20 años con él en 2 semanas, güey. No, entonces, pues no. Ajá. Tiene que haber mucha paciencia por parte de los pacientes, de los enfermos, y más de los familiares, güey, porque muchas veces son los familiares los que llegan así a ponerse roñosos en ese sentido, y si nos llegan a decir cosas. Y no, güey, pero la neta, así como hay gente, güey, de que te tira mierda y te dice eso de por mí tragas, y si hay gente que es muy agradecida contigo. Sí. Yo creo que ya te había contado esta historia de que una vez una señora llegó por un sangrado del tubo digestivo y a mí me encantaba, güey, esa patología, no porque se me haga cool que le esté pasando a alguien, pero se me hace interesante. Ajá. Sí, entonces yo siempre trataba de tener siempre a los pacientes de gastro como al 100, pues, de que los estudios en orden, siempre buscaba al doctor para que le hicieran endoscopías. Entonces yo a esa señora yo le seguí el hilo desde que llegó. Ajá. Y yo era el que siempre le daba, pues, noticias a su hija, porque ya era una señora como de 65 años, güey. Entonces, sí sentía como ese agradecimiento por parte de ellas hacia mí. Y fue una de las cosas más bonitas, güey. Porque cuando esta señora se fue, yo me despedí de ella de que, sí, madre, cuídese mucho. Ya sabe que aquí vamos a estar cuando quiera. Bueno, no, espero que no vuelva, casi le digo. Porque, pues, sí, ¿cómo quieres que vuelva alguien al hospital, güey? Simón, cuídese y todo eso, bla, bla. Y yo me fui a hacer otras cosas. Porque, pues, no solamente tienes un paciente, tienes un chingo. Y cuando yo regresé ahí con las enfermeras y una enfermera, Dulce, así se llama, me acuerdo, me dijo, oye, te dejaron algo los familiares de esta paciente, nomás que no te encontraron y pues me lo dejaron a mí. Sí. Y me dieron 100 pesos, güey. Uf. Ajá. O sea, 100 pesos no es nada, güey. No, no es nada, pero el valor no que tiene nada, es otro tipo de valor, ¿no? Sí, fueron los 100 pesos. Sí, güey. Ajá. O sea, yo sé que con eso apenas me pude ir en Uber a mi casa, güey, a lo mejor. Pero sí, mucha gente a veces no tiene mucho que dar, güey. Pero de todas maneras tiene como esa intención de ser agradecido con alguien, güey. Claro. Entonces, estos güeyes, Oscar y Danilo, me estaban preguntando que si en verdad valía la pena estudiar. Y yo creo que hay momentos en los que tú dices, sí vale la pena. Uh-huh. Porque te pasan cosas como estas. Y yo sé que no va a ser la primera vez que me pasa algo así. Yo sé que en algún momento me voy a encontrar a alguien que también haga algo bonito por mí. Así como me voy a encontrar gente que prácticamente quiera golpearme, güey. Sí. O que me quiera hacer algo. Porque pues hay de todo. Hay pacientes hay de todo tipo, güey. Y más que vas empezando. Sí, pues, o sea, solo he estado un año en contacto con pacientes, pues. Y pues lo que venga, viejo. Ni modo. No, qué perro. Yo creo que ese tipo de acciones son las que al final te dejan marcado, ¿no? Como doctor. Sí, güey. Como experto de las ciencias de la salud. El agradecimiento de la gente, verdadero. Y los gestos que tienen contigo. Es, yo creo que de las mejores cosas, si no es que la mejor cosa que te puede dejar estudiar medicina, enfermería y sus derivados, la neta. Qué pro. La neta. Sí, es que convives mucho con personas, güey. Es de que siempre estás atendiendo gente. Pues muchas veces la gente pues viene muy mal y está pasando por muchas cosas muy difíciles. Entonces está muy cabrón todo eso. Pero aquí estamos para ayudar, viejo. Ojalá esa haya sido la primera de un montón. Gracias, gracias. Y pues nada, yo creo que con esta historia podemos cerrar este capítulo. Capítulo 2. Simón, güey, me parece bien. ¿Algo que quieras decirle aquí a la audiencia? Muchas gracias por sus comentarios. Sí, gracias chicos. Se la rifan. Los que han estado ahí dándonos buenos comentarios. Vamos a mejorar. En todo esto, sí. Vamos empezando, somos novatos. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a estar aquí cada semana. Con un episodio nuevo. Un episodio nuevo, viejo. Y un cover nuevo. Así es, así que aquí les dejo un cover que me acabo de aventar de Yellow para todos aquellos que les gusta Coldplay. Escúchenos en Spotify o en YouTube, se pueden suscribir, dejar su like y activar la campanita de notificaciones. Me sentí youtuber. Sí, ya sé, no me faltó el video. Para que no se pierdan cada que subimos episodios. Muchas gracias, que pasen buenas noches.